les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 15 al 16. GTF TV presenta su programa Tiempo de Reflexión con el licenciado Mauricio Castro. Comenzamos. El Señor los bendiga. Este día, en tema de reflexión, vamos a abordar un aspecto que es muy importante, que nosotros siempre lo tengamos en cuenta. Dentro de lo que es esta batalla mental que el enemigo libra contra nosotros, pues hay ciertas estrategias que el enemigo usa. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener el conocimiento necesario para saber en qué momento o en qué lugar el enemigo está dejando ir su ataque, dejando ir sus bombas. Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos todos estos aspectos que vamos a hablar en este día. El tema de este día es ataques del enemigo. Ataques del enemigo. Y el texto base que vamos a utilizar es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor, pues aquí nos ha dado en su palabra básicamente la estrategia que el enemigo utiliza. Y tenemos que entender claramente que si Dios nos está dando dones, si Dios nos está bendiciendo, es ahí donde el enemigo primero lo va a atacar a usted. Así es que estas son las tres cosas que precisamente el enemigo pretende quitar de una persona. Y eso lo hace por medio del espíritu de temor. Hemos hablado anteriormente sobre lo que es el temor. Y pues es importante que nosotros entendamos que es a través del temor que comienza este ataque. Estas tres cosas, que es el poder, el amor y el dominio propio, tenemos que nosotros comprenderlas. Brevemente vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es cada una de ellas, solo para que tengamos la idea correcta de lo que es. El poder, que viene del griego dunamis, es poder sobrenatural de Dios. El amor, el ágape, el amor de Dios, es un amor único que nosotros debemos entender que es un amor diferente al amor humano, al amor de padre, al amor de hermano. El dominio propio, que viene del griego sofronismos, que realmente lo que significa es pensar seguro. Pensar seguro. ¿Por qué el enemigo ataca estos tres elementos, hermano? Primero, el poder. El poder. Cuando el demonio del temor está en la vida del creyente, le quita el poder. Lo lleva a una vida inútil e inservible. ¿Y qué es lo que nosotros principalmente buscamos hacer para el Señor? Servirle. Llevar una vida útil en el reino de Dios. Hay muchas personas, muchos hermanos que tienen talentos y tienen dones, pero no los desarrollan por cobardía. Están bajo el dominio de un espíritu de temor. Entonces, el creyente que está bajo la influencia de un espíritu de temor debilita su fe y no puede conquistar porque cae en la frustración y en la derrota. Ejemplifiquemos este aspecto para que nosotros tengamos claridad. En este tiempo que estamos sirviendo, ¿verdad? En este tiempo que estamos nosotros como hijos de Dios sirviendo, por supuesto, porque cada uno en su lugar, en sus casas, en sus trabajos, si es que no puede salir a trabajar, pero sí puede estar en su casa y desde su casa puede hacer el servicio de Dios. Hay muchas formas de hacerlo. Y pues nosotros muchas veces por cobardía
pues no nos proponemos servir al Señor de ninguna manera. Y pues hemos visto esta pandemia como un obstáculo grande, ¿verdad? Y es ahí donde el poder se puede perder. ¿Y sus talentos a dónde han quedado? Bueno, si usted tiene el don de cantar, porque no canta pues en la web, puede cantar pues grabando videos. Y muchos de los hermanos lo están haciendo. Si usted predica, pues puede predicar. Puede grabar sus videos y subirlos a YouTube o puede subirlos a Facebook. Muchos de los creyentes están haciendo esto. Es muy importante que nosotros entendamos que debemos de dejar el temor a todos estos aspectos. Si la vida está cambiando a nivel mundial, entonces nosotros tenemos que conquistar, no caer en frustración y en derrota. Otros aspectos que el enemigo utiliza para que nosotros caigamos en frustración y en derrota son nuestros defectos. Muchas veces los defectos lo podemos ejemplificar en el caso del vicio del alcohol, por ejemplo. Un alcohólico, pues, ¿qué es lo que sucede? Un alcohólico, pues, pierde el control. Un alcohólico, pues, es atacado específicamente en estos aspectos. Y si el cristiano ha tenido ese problema del vicio del alcohol, por ejemplo, entonces el enemigo va a buscar atacar por ahí. Por ejemplo, cuando usted anteriormente, que no era hijo de Dios, se supone que ahora ya no debe de hacerlo, pero si usted no era hijo de Dios, ¿qué es lo que le decían? Tómese un trago, le decía, para que agarre valor, para que agarre fuerza. ¿Por qué? Porque es la desinhibición que el alcohol ocasiona, pues que a usted no le interesa qué es lo que hace, pero inclusive pues a través de esto puede llegar a cosas que no son muy sanas y que no son muy buenas de practicar. Entonces, este es un aspecto importante que nosotros comprendamos, que si estamos bajo la influencia del temor, debilitamos nuestra fe. No caigamos en frustración y en derrota, hermano. Vamos a ver el segundo aspecto, que es el amor. En cuanto al amor, cuando una persona está bajo el temor, no puede amar, porque siempre existiría desconfianza y inseguridad. ¿Qué es lo que trae el temor en el amor? El temor en el amor trae celos, contienda y destrucción. Así es que es más poderoso que el amor de Dios. Si nosotros pues en todo caso pues amamos más a una persona que a Dios, y esta es la realidad, vamos a caer en esta circunstancia, vamos a caer en esta situación. ¿Por qué? Porque de la otra persona no podemos tener confianza y nos vamos a volver inseguros, ¿verdad? Del único que usted puede estar seguro que no va a dejar de amarlo es de Dios. Entonces, esa desconfianza y inseguridad atrae celos, contienda, y esto conlleva a la destrucción. El tercer aspecto, que es el dominio, que también es muy importante. Una de las cosas que hace el temor es hacer que se pierda la calma y la paz. El temor lleva a la persona a depresión y a la desesperación. En algunos casos se puede llegar hasta los suicidios, mi hermano. Es muy grave. Una persona con temor es desequilibrada y pierde el control de sus emociones. Puede llegar a la depresión y hasta la locura. Entonces tenemos que nosotros tomar en cuenta, esto es muy importante, mi hermano. En este tiempo nosotros pues estamos siendo bombardeados por el temor. Y en estos tres aspectos principalmente. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha traído temor, duda, incertidumbre, desconfianza. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos? ¿Qué va a pasar si un familiar se enferma? ¿Qué va a pasar si yo me enfermo? Entonces, todas esas situaciones tenemos que nosotros liberar nuestra mente de estos aspectos. En estos casos, pues nosotros tenemos que ejercitar el dominio propio. Es importante que nosotros nos controlemos, ¿verdad? Que no perdamos la calma y la paz en estos tiempos. Es muy importante que no utilicemos sustancias. ¿Por qué? Porque la sustancia provoca adicción. Por ejemplo, las pastillas contra los nervios, pastillas calmantes, ¿verdad? El alcohol. Eso a la larga lo que viene a ocasionar fue aspectos de depresión, ¿verdad? Aspectos depresivos. Y en esas situaciones nosotros tenemos que estar equilibrados sin necesidad de ningún aspecto externo que sea el que nos esté afectando,
Si Dios tiene el control de todo, mi hermano, entonces ¿por qué nosotros debemos de preocuparnos o de acudir a otra persona para decirle nuestras aflicciones o de acudir a un trago de licor para poder apaciguar nuestra mente y nuestro corazón? Sabemos que la vida cristiana empieza y continúa por la fe. Entonces el enemigo lo que trata de atacar es la fe. Es ahí donde entra otro de los enemigos, que es la duda. Es muy importante también hablar sobre este aspecto. Muchos ministerios y siervos de Dios permitieron bajar su escudo de la fe y dieron paso al enemigo, que es la duda. Este espíritu se presenta en la vida del cristiano para matar su fe, hacerlo desistir del servicio, porque usted empieza a dudar, ¿verdad? Porque usted ha dejado que el temor se adueñe de su voluntad, ha dejado que el temor esté presente en su vida. Entonces viene la vacilación, viene la falta de determinación, entonces usted comienza solo a escuchar noticias sobre los problemas que existen actualmente, ¿verdad? Y sobre los hechos que están sucediendo. Entonces usted solo ve cosas negativas, solo ve aspectos positivos que lo están rodeando, ¿verdad? Es lo que tenemos que nosotros ver, solo ver aspectos positivos que lo están rodeando a uno, no ver lo negativo. Si nosotros nos dedicamos a ver solo noticias y a ver pues cuáles son los resultados y estadísticas de esta pandemia, entonces vamos a lograr tener desconfianza, incertidumbre, indecisión, vacilación, sospechas, recelos y temor. Todos esos son sinónimos de la duda, hermano. Se da cuenta cuán grave es este aspecto. Y realmente pues la duda y el temor van de la mano, no están aislados. Entonces nosotros tenemos que entender que el fin de un enemigo, ¿qué es? Derrotarlo, someterlo. Pero muchas veces el enemigo conquista matando. Y en este caso, ¿qué es? Matando su vida espiritual, hermano. Tiene que entender que su vida espiritual es lo principal. Después de la divagación de un pensamiento en contra de las verdades establecidas de la palabra de Dios, entra esa duda, ¿verdad? Entonces usted tiene que entender, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la verdad manifiesta. Si el Señor dice que yo soy libre y que si yo soy sano, el Señor está diciendo la verdad. Si yo acepté a Jesucristo como mi único Salvador personal, quiere decir que yo soy libre y soy sano, porque Él crucificó toda la carne en la cruz del Calvario. Entonces, la duda puede llegar a hacer crear muchas cosas en nuestras mentes, cosas que no son ciertas. Nosotros tenemos que creer que Dios hace que lo imposible sea posible. Entonces, veamos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta duda es un espíritu inmundo que quiere apartarnos de Dios y de sus propósitos. Y el objetivo de la duda, hermano, es arrastrarnos hacia un espíritu mayor, que es la incredulidad. La duda es la poca fe, pero la incredulidad es prácticamente que nos quedamos sin fe, quedamos apagados completamente en nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que entender que cada día vamos avanzando hacia la gloria de Dios, vamos de gloria en gloria. Es lo que el Señor nos dice, no vamos a retroceder. Entonces, muchos hombres pues los hizo retroceder la duda, así como en el caso de Pedro, cuando caminó sobre las aguas, el Señor lo confrontó, ¿verdad? Pero no para humillarlo o señalarlo negativamente, sino que lo hizo para evitar que cayera en la incredulidad, que es lo más grave. La incredulidad es la falta de fe, falta de fe. Es el punto más crítico porque es el exterminio de la fe. Y como consecuencia, ¿qué es lo que viene, hermano? Que no podemos entrar al reino de Dios si no tenemos fe. Entonces nosotros tenemos que entender que la duda viene a hacer que nuestros oídos mengüen porque nuestra fe se disminuye. Y pues no debemos de endurecer nuestros corazones, que esta es otra consecuencia de la incredulidad.
¿verdad? Dice en Hebreos 3, 15, 16. Hebreos 3, 15, 16. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Dice. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Entonces estaríamos provocando a Dios. Vieron la gloria de Dios y luego dudaron sobre su promesa. Esta duda los arrastró a algo peor. ¿Con quiénes estuvo disgustado el Señor? Con ellos. En Hebreos 3, 17, 18 podemos ver. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? Miren, mi hermano. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Entonces, imagínense que nos apartamos del reposo del Señor. Entonces, y al final dice Hebreos 3, versículo 19, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, mi hermano, ve cuál es el punto importante en este ataque del enemigo que estamos nosotros analizando. Primero lo atacó con el temor, después vino la duda y después llegó la incredulidad. Y en la incredulidad prácticamente el enemigo derrota, mata toda la fe completamente. Y se pierde, por supuesto, la vida espiritual que usted como creyente tiene derecho a llevar. Porque Dios se la ha otorgado a usted. Tiene que creer en el Señor, seguir adelante, ¿verdad? No desfallecer, pase lo que pase, tengamos fe, hermano, no volvamos atrás. Y pues si existe alguna duda, pues usted vaya a la palabra de Dios y ahí va a despejar todas sus dudas. Bueno, hemos terminado esta reflexión, vamos a hacer una pequeña oración a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por este momento de reflexión que nos has permitido, Señor, confesar con nuestras bocas que tú eres nuestro único Dios y que nuestra seguridad está solamente en ti. No está en el mundo, porque no pertenecemos a este mundo. Sabemos que tú has vencido al mundo, Señor Jesús, y por eso creemos en ti. Venimos pues a encomendarnos, Padre Santo, en este tiempo, nuestra salud, la salud de nuestras familias, el bienestar de nuestro país, ¿verdad? Que muchas veces pues se están tomando decisiones incorrectas en cuanto al manejo de esta crisis, pero nosotros hemos confiado en ti, Señor, que tú tienes el control de todo. Te damos las gracias y te pedimos que sea usted bendiciéndonos, dándonos esa sanidad espiritual y esa sanidad física que tanto necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos terminado esta reflexión. Damos gracias a Dios nuevamente por habernos permitido llegar hasta ustedes y poder grabar este video. Dele clic y suscríbase a nuestra página y vea más contenidos interesantes y muy importantes para su vida. El Señor me los bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora queremos invitarle a que reciba a Jesús como su Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora ya ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Queremos invitarle a que se pueda congregar en una iglesia donde se predique la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.